La mayoría de las historias busca destacar y separarse del resto lo más rápido posible. Y tiene sentido, los espectadores tenemos demasiadas opciones, y cuando por fin nos decidimos por una, el autor quiere asegurarse de una sola cosa: que no la dejes. Pero, ¿qué pasa cuando una historia se da su tiempo? Mi nombre es Crocs, y hoy vamos a explorar el momento en que un anime pasa de bueno a excelente. Hay muchos ejemplos de historias que intentan atraparnos desde el inicio. Así que vamos con una que la mayoría conoce, Attack on Titan. Dentro del primer minuto, el anime nos planta una figura imponente asomándose por encima de una muralla enorme. Esa sola imagen ya es una promesa. Algo terrible está por suceder. El resto del capítulo nos da contexto de la situación, y antes de que termine, la promesa se cumple. Este estilo es cada vez más popular, y no lo digo como algo malo, es una simple observación. Funciona, por eso lo vemos tanto. Pero hoy quiero hablarles de dos animes que apostaron por lo contrario. Dos historias que durante semanas parecen una cosa hasta que dejan de serlo. Antes de continuar, aviso de spoilers, vamos a estar hablando de momentos clave de Dungeon Meshi y de Senju. Empecemos por la más conocida, Dungeon Meshi. En la superficie es una premisa encantadora. Un grupo de aventureros explora un calabozo y para sobrevivir cocina a los monstruos que se cruzan en su camino. Laios fascinado con cada criatura. Marshall escandalizada por el menú. Senshi convirtiendo cualquier cosa en un almuerzo digno. Y Shellshock señalando los peligros que nadie quiere escuchar. Comida ligera, compañerismo y un plato nuevo por capítulo. Incluso el motivo del viaje, rescatar a Falin, la hermana de Laios, devorada por un dragón, se nos presenta con una sonrisa, con la casi certeza de que será rescatada. El anime se toma su tiempo. Cada peligro termina en una comida. Cada monstruo, por aterrador que parezca, acaba domesticado en un plato. Sabemos que el tiempo corre y aún así, la serie nos convence de que siempre hay espacio para una receta más. Nos ponemos cómodos, bajamos la guardia, nos reímos, hasta que vuelven a encontrarla. Ha sido digerida casi por completo, solo quedan sus huesos. Y aquí la serie juega su primera carta turbia. Marshall recurre a la magia prohibida que había estudiado en secreto, la revive y por un tiempo todos felices. Pero entonces aparece el principal antagonista, separa al grupo de Falin y la transforma en un híbrido entre humano y monstruo. Nuestros héroes la buscan hasta que la encuentran, otra vez. Ese es el momento. En un instante, Dungeon Meshi deja de ser una comedia de aventuras y se convierte en otra cosa. Supervivencia, core, incertidumbre. Y la pregunta que queda flotando ya no es qué van a cocinar mañana, sino cuánto queda de Falin dentro de ese monstruo. Lo más interesante aparece al verla por segunda vez, porque las señales siempre estuvieron ahí. Momentos turbios, detalles violentos, escenas que rozan el gore, pero el tono ligero y la comedia los suavizan con tanta sutileza que nuestro cerebro los archiva como parte del chiste. Por eso la revelación golpea tan fuerte. El anime nunca cambió las reglas y tampoco las escondió. Fuimos nosotros los que decidimos que la historia iba en otra dirección. De hecho, es una obra que está catalogada como seinen, o sea, apuntada a una demografía adulta. Siento que Senju lleva esta idea todavía más lejos, porque aquí el engaño es la estructura entera. El anime empieza de la forma más genérica posible. La protagonista es transportada, de alguna manera, a otro mundo. Y ese otro mundo es una película que ella conoce de memoria, La historia condenada. La típica lucha de los héroes contra el fin del mundo. Cada personaje, cada nombre, hasta la razón por la que ella está ahí, todo parece salido de una plantilla. Es tan genérico que debo admitir que en su momento pensé, esto tiene que ser una parodia.
y el anime deja que lo pienses. Ese es el truco. Fíjense en el detalle. Aunque hay debate sobre si es o no es, este anime está catalogado como un isekai, que es justamente el género del gancho inmediato, el que promete todo en el primer capítulo. Senju usa el molde más gastado del anime moderno como camuflaje, porque a medida que la historia avanza, los personajes dejan de ser arquetipos. Memelun, la elfa estoica de manual, no es fría por diseño, está cansada de vivir mientras ve morir a sus seres queridos. Por eso cierra sus emociones. Unio hace cosas que no le agradan y está dispuesto a sacrificarse simplemente porque alguien tiene que hacer lo correcto. Kyojay, el robot que solo pronostica el clima y se queda en modo suspensión en el peor momento, es el único que decide su destino, sabiendo exactamente cómo termina todo. Y Luke, el héroe, es un chico que se crió sin aprender casi nada más que pelear, porque eso era lo único que el reino necesitaba de él. La serie incluso se atreve a frenar la trama para mirar a la protagonista desde afuera. Un capítulo entero reconstruye su vida a través de los ojos de quienes se enamoraron de ella. Es un ángulo novedoso y profundo. Por primera vez entendemos el nacimiento y la evolución de su obsesión. Y es tan distinto al resto del anime que funciona como una advertencia silenciosa. Esta historia no es lo que parece. Exploramos más a los personajes, nos encariñamos con todos ellos, y entonces llega el capítulo que lo cambia todo. Luke, el héroe, se quiebra. Y no es un twist que salga de la nada. Las grietas estaban ahí desde el principio. El anime nos mostró varias veces que la película terminaba en su desesperación. Pero el enorme poder de la protagonista, el tono amigable y esa primera impresión de los personajes simples nos convencieron de que la historia iba por otro camino. Por eso el momento pega con tanta fuerza. El anime nos recuerda algo que estableció desde el principio y que tanto la protagonista como nosotros elegimos olvidar. La historia condenada, la película donde todo esto ocurre, no tiene un final feliz. Ahora, seamos sinceros, esta técnica es una apuesta enorme. Pedirle al espectador semanas de confianza en plena era del gancho inmediato significa que muchos abandonan antes de llegar al momento. Por eso, casi nadie lo intenta. Y noten la simetría con el inicio del video. Attack on Titan promete el golpe en el primer minuto y dedica el capítulo a cumplirlo. Dungeon Meshi y Senju hicieron la misma promesa, pero en un susurro. Las señales turbias entre risas, un título que anuncia la condena desde el primer día. Todo estaba a la vista. El gancho inmediato compra nuestra atención. Una historia que se toma su tiempo compra algo más caro: nuestra confianza. Por eso, cuando el golpe llega, en vez de traición, sentimos que la historia por fin nos mostró su verdadera cara. Al principio pregunté, ¿qué pasa cuando una historia se da su tiempo? Esto es lo que pasa. La historia apuesta a que nos vamos a quedar, y nosotros, sin saberlo, apostamos a que la espera valdrá la pena. Ese capítulo es el pago de las dos apuestas. Y aquí está la clave. Ninguno de los dos animes cambió en ese momento. Dungeon Meshi escondía la oscuridad debajo de la comida, Senju debajo de los clichés. Los dos venían explorando temas profundos desde el inicio, pero en voz baja. Se dieron su tiempo, y cuando por fin nos mostraron sus caras, la historia pasó de buena a excelente.